Ya, empezamos alumno la clase del día de hoy. A ver, como te estaba diciendo, el día de hoy vamos a terminar el tema de cuadriláteros, ¿ya? A ver, te dice el problema número 1, te dice, completar según corresponda, indicando si es mayor, menor o igual de esos datos que te dan las alternativas A, B y C. Y te dice que en el gráfico A, B, C, D es un rectángulo. Entonces vamos a recordar lo que hemos visto en el rectángulo, la teoría. Habrás visto el video que te mandé. A ver, si nosotros tenemos un rectángulo, acá está el rectángulo, lo llamamos los vértices del rectángulo, que sea el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. La pregunta es, en un rectángulo, ¿cuánto vale cada ángulo? En un rectángulo. ¿Alguien se acuerda? 90, Muy bien. 90, Muy bien, va a 90. ser ángulo de 90. Muy bien, va a ser ángulo de 90 grados. Acá está. Siempre en un rectángulo y en un cuadrado, siempre los ángulos va a ser ángulo de 90 grados. Vamos bien. Siguiente pregunta. La distancia AB de rectángulo, esta distancia AB, ¿con quién es igual? ¿Con quién es igual? Con el CD. CD, profesor. con CD. Estas dos distancias son iguales. ¿Qué más? La distancia AD, esta distancia AD, ¿con quién es igual? Con BC. Con BC. Con BC, muy bien, ahí está. BC. Muy bien. Todos esos saben esa teoría del rectángulo. Siempre en un rectángulo, cada ángulo va a ser ángulo de 90 grados, ¿ya? Ángulo de 90 grados. Y los lados BC y AD son iguales, y AB y CD también son iguales. Ahora, pero también tienes que aprender la otra teoría. Si nosotros trazamos dos diagonales, esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Al trazar en las dos diagonales, alumnos, este punto es el punto central, el punto O. Y les dije que la distancia AC, esta distancia es igual a la distancia OC. Son iguales. Y también la distancia BO, esta distancia es igual a la distancia OD. O sea, estos cuatro lados que ves acá son iguales, ¿ya? Si son iguales esos cuatro lados, escúchame por favor, no te distraigas, estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto la semana pasada, también cumple que este ángulo, le llamamos alfa, es igual a este ángulo. También es igual a este ángulo. Y también es igual a este ángulo. O sea, te das cuenta, acá nos damos cuenta, ¿ya? Que estos cuatro ángulos que ves ahí son iguales en el rectángulo. Nada más. Eso es toda la teoría, ¿ya? Eso es toda la teoría. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Jóvenes, la alternativa A te dice AC es y con BD son iguales, es menor o es mayor. O sea, ¿Son iguales? la distancia AC, esta distancia, Son con la iguales. distancia BD, ¿son iguales o no son iguales? Son iguales. Son iguales. Ahí está. Entonces colocamos el signo igualdad. Ahí está. Siguiente pregunta. CD, ubica CD con AB, ¿es mayor, es menor o son iguales? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Son iguales, muy bien, porque estas distancias son iguales, ahí tienes la teoría, entonces lo llamamos igualdad. Siguiente, la distancia AD con AC, ¿son iguales o no son iguales? No son iguales. No son iguales, muy bien. Ahora, Son iguales. muy bien, pero ahora vamos a ver si es mayor o menor. Es fácil de saber si es mayor y menor. Mira, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros sacamos este triángulo que te estoy sombreando? Lo voy a sacar para que tengas una buena visión. Suponiendo que es este triángulo, acá está. Tú lo he sacado para que te des cuenta, para reconocer si es mayor o es menor. Acá está. El punto es acá el punto A. Ahí está el punto A.
el otro es el punto D y el punto C. Ahí lo tienes. ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede si AD le llamamos una distancia que viene a ser 4? Y el otro lado, imaginemos que viene a ser 3. Tú lo puedes dar cualquier número, porque estos son catetos. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este lado o llamado la hipotenusa? Vale. No me adivines, no quiero que me adivines. ¿Cómo encuentran la hipotenusa? Hemos hecho en trigonometría, Elevando todo a la 2. elevando a la potencia, ¿sí o no? Se aplica el teorema de Pitágoras. Suponiendo que esto lo llamamos x, aplicamos el teorema de Pitágoras, decimos que x al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, que viene a ser 4 al cuadrado, más el otro cateto, que viene a ser 3 elevado al cuadrado. Decimos que x al cuadrado es igual, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9, nos damos cuenta que es 25. Sacando la raíz, ¿cuánto vale x, por Es favor? 5, profesor. 5. Por eso 5. se habla de un triángulo conocido de 5, 37, profesor. 53. Entonces, este hipotenusa vale 5. Entonces, yo te pregunto, al observar ahí, a demostrarte, porque siempre se dice que la hipotenusa siempre va a ser mayor que los catetos. Puede ser mayor que el cateto opuesto o el cateto adyacente. Siempre la hipotenusa es mayor que estos dos catetos. Entonces nos vamos a la pregunta, la alternativa C. Decimos que la distancia AD, esta distancia, es mayor o menor que la distancia AC. ¿Tú qué opinas? AD, ¿Podría volver a repetir? ya. Yo creo que es menor. La alternativa C te dice, si el segmento AD, ubicas AD, le llamé 4, es mayor o menor que la alternativa AC. ¿Es mayor? AC es mayor. Yo te pregunto, ¿AD es mayor o menor que AC? Menor. Es menor, muy bien, menor, te estoy comprobando, te he hecho un ejemplo, entonces decimos que la distancia AD es menor que la distancia AC. Siempre la diagonal, siempre se dice que la diagonal de un rectángulo, esta diagonal, siempre va a ser mayor que este cateto o del otro cateto. Siempre. Siempre la diagonal de un rectángulo va a ser mayor de los lados del rectángulo. ¿Ya? Ahí está el problema número 1. Espero que hayan entendido ese problema. Es recordar. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 2 dice, igual, tú tienes que demostrar, completar según corresponde el indicado si es mayor, menor o igual. Se habla de un rombo. Vamos a recordar la teoría de un rombo. Tienes que recordar la teoría. Recuerda que un rombo, ¿qué quiere decir? Es casi como un cuadrado. Casi idéntico que un cuadrado. ¿Ya? No es un cuadrado, es casi idéntico. Entonces acá dibujamos nuestro rombo. ¿Ya? Acá lo tienes. Acá lo llamamos el rombo A, B, C y D. Siempre el rombo, ¿ya? Cumple que sus cuatro lados del rombo solamente son iguales. Muy bien, son iguales. Ahora, al trazarle una diagonal menor, yo trazo una diagonal menor, y también trazo una diagonal, un ratito, por favor. Un ratito. ¿Me pueden esperar un ratito, por favor? Sí, profesor. Bien.
Ya. A ver, como te estaba diciendo, el rombo es casi como un cuadrado. Entonces, al trazarle una diagonal de un rombo, y si tú trazas otra diagonal de rombo, al trazarle las dos diagonales al uno, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿qué cumple del rombo? Cumple que la distancia, hay que llamarle un punto, que la distancia AO es igual a la distancia OC. O sea, estas dos distancias son iguales. Y también cumple que la distancia BO, esta distancia, es igual a la distancia OD. Nada más. Entonces, vamos a ver en el gráfico. A ver, vamos a desarrollar la alternativa A. Te dice que AB con DC, o sea, estas dos distancias de color rosado, AB y DC, para ustedes, ¿es mayor, menor o igual? Igual. Igual, profe. Igual. Igual, profesor. Muy bien, es igual. Siguiente, la distancia AO con la distancia BC, estas dos distancias de color negro, ¿es igual? ¿Es igual? AO. No, profesor. No, profesor. BC es No, mayor. profesor. BC es mayor. Muy bien. BC es mayor. ¿Por qué BC es mayor? ¿Por qué? ¿Por qué me Porque dice? tiene mayor distancia. Estás por ahí, pero susténlo bien. ¿Por qué? Tú tienes que saber un por qué. Si esto lo llamamos una letra A, esto también va a ser una letra A, ¿sí o no? Ahora, si tú te fijas, este triángulo que te voy a sombrear de color amarillo, ¿eso es un triángulo rectángulo o no es un triángulo rectángulo? Es Sí, un triángulo rectángulo. muy bien. Si es un triángulo rectángulo, ¿esta bolita cómo se le llama? Sí, profesor. ¿Cómo se le llama? ¿En medio? ¿El No, centro? no me adivines. Esa bolita o ese lado, ¿qué viene a ser? ¿Catetos o hipotenusa? Hipotenusa. Muy bien, Hipotenusa. 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 Muy bien. ¿Y la hipotenusa es mayor o menor que los catetos? Es mayor que los Es catetos. muy Mayor que bien. los catetos. Por eso te demostré el problema anterior. Siempre la hipotenusa va a ser mayor que los catetos. Eso acuérdate. Ya va a ser mayor que los catetos. O sea, la letra A es un cateto. Entonces, yo te pregunto otra vez, la alternativa B. ¿AO es mayor o es menor que BC? BC es mayor. No, yo te estoy preguntando, escúchame. Menor. Te estoy preguntando, escúchame bien, que la distancia AO es mayor o es menor que BC. Es menor. Es menor, muy bien. No puede ser Menor. igual, no puede ser igual, ojo, porque ya lo hemos demostrado. Entonces, por eso tienes que leer bien la pregunta. Entonces, acá es menor. Ahí está. Siguiente dato, joven. La C es igual, profesor. A ver, BO, acá está BO, Es con igual. OD, estas dos rectas, ¿qué son para ustedes? ¿Mayor, menor o igual? Iguales. Igual, profe. Muy bien, porque Son son iguales, iguales. profesor. Acá están. Igual. Muy bien, ya tienes el problema número 2. Solamente estamos haciendo reconocimiento, para que tengas tú bien claro tu teoría del cuadrado, del rombo, del rectángulo. Siguiente. Problema número 3. Profesor, ¿puedo tomarle captura? ¿Puede ser después? Por favor. Después lo retrocedo. Por favor. A ver, siguiente. En el problema 3 igual, completa el rombo. Esto es un paralelogramo, sino llamado como romboide. Vamos a recordar la teoría, lo que hablamos la semana pasada otra vez, del romboide, o sino llamado como paralelogramo. Este es un paralelogramo. Acá lo tienes, un paralelogramo. Cumple que los vértices A, B, C y D. En un paralelogramo o romboide cumple que la distancia AB siempre va a ser igual con la distancia CD. Siempre son iguales. También cumple que la distancia AD, esta distancia, es igual a la distancia BC.
también van a ser iguales. Ahora, también recuerda que hemos hablado que el ángulo A es igual al ángulo C, o los ángulos opuestos que se miran diagonalmente son iguales. También cumple que el ángulo B es igual al ángulo D, son iguales. Y el ángulo negro con el ángulo rosado siempre suman 180. Ahora, al trazarle diagonales, trazo una diagonal, trazo otra diagonal del paralelogramo. Donde se intersecta, recuerda que es el punto central, O. Entonces, ¿qué cumple la teoría? Cumple que la distancia AO es igual solamente a la distancia OC. Estas dos distancias son iguales. Nada más. Ahora, también, todavía no termino. La distancia BO, esta distancia es igual a la distancia OD. O sea que estos dos lados son iguales. Esa es la teoría del paralelogramo o del romboide. Entonces vamos a reconocer si es mayor, menor o igual. Empezamos con la alternativa A. Te dice que PQ, acá está PQ, con RS, estas dos distancias de color rosado, ¿qué van a hacer para ustedes? Fíjate la teoría. ¿Iguales? Igual, profe. Iguales. Bien, Son iguales, van a ser profesor. iguales, Tigre, van a ser iguales. Siguiente. Vamos a ver con el siguiente dato. Ya, con el siguiente dato. PO, ubica PO. Acá está. Con OR, acá está OR. Son iguales, Esta- profesor. estas Son dos iguales, distancias profe. son iguales. iguales. También son Bien, iguales, profesor. son iguales. El último, la alternativa C. Te dice la alternativa C, te dice que PR, ubica PR, es todo de color rojo. Mira, con QR, acá está, QR. PR con QR, ¿es mayor o es menor? En PR es mayor. 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 Ya. Claro, pues entonces PR, muy bien, es lógica, ¿sí o no? Que PR va a ser mayor que QR, ya que toda esta distancia va a ser mayor que QR, porque es más grande, pues. ¿Ya? Entonces ya está el problema 3. Ahí lo tienes. Siguiente problema. Ya, ahora sí empezamos con los problemas. Entonces ya hemos recordado lo que hemos visto. Ahora sí empezamos. En el problema número 4 te dice que ABC es un rectángulo y te pide calcular el valor de X más Y. Jóvenes, el ángulo A es 5X, el ángulo D es 6Y. Yo te pregunto, en un rectángulo, sus ángulos, sus 4 ángulos que ves en un rectángulo, ¿cuánto vale? Sus 4 ángulos, o cada ángulo, ¿cuánto vale cada ángulo? 90 grados. Muy bien, esto vale 90. Teoría, esto vale 90. Entonces necesariamente esto va a ser 90. Y esto también va a ser ángulo de 90 grados. Entonces la pregunta es, alumnos, hasta ahí, pregunto, 5X, ¿a cuánto lo tenemos que igualar? ¿Y lo ves en tu pantalla? Debemos 6Y, igualarlo profe. a 6Y. No, analiza bien. Así lo hacen la- No, X más Y. A X más Y. a ver, quiero que te fijes este ángulo, nada más. Quiero que te fijes este ángulo. Ese 5X, ¿cuánto vale ese ángulo? Es igual a 90 grados. Muy bien, es igual a 90. Es observar nada más, jóvenes. Entonces, este 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sería que X es igual a 90. Lo tenemos que dividir entre 5. ¿Alguien me puede decir cuánto es 90 entre 5? 18. 18. Muy bien, 18, profesor. muy bien. Ahí está, X vale 18. Siguiente pregunta. Observa, por favor, no te distraigas, observa. Siguiente pregunta. 6Y, ¿con quién lo tengo que igualar? Observa en el gráfico. ¿Con 90 grados? Con 90 grados, muy bien. Entonces decimos que Y es igual a 90, no te Es pierdas, igual. entre 6, ¿no? Por favor, dividan, algo sencillo. Y es ¿Cuánto igual vale? a 15. Muy bien, Y vale Es 15. igual a 15. Ahí lo tienes.
Chicos y chicas, si X y Y ya encontraste, el problema te está pidiendo hallar o calcular, te está pidiendo encontrar X más Y. ¿Alguien me puede decir la respuesta? 33. 33. 33. 33. Muy bien, y eso es tu respuesta. Nada más, y por eso se tienen que dar cuenta. Vamos a ver el problema número 5. Observa el problema 5, por favor, no te distraigas. Te dice que PQRS es un cuadrado y te pide calcular el valor de X. Jóvenes, ¿qué es un cuadrado para ustedes? ¿Qué entienden por ustedes cuadrado? Es ¿Sus un 4 lados son cuad- iguales? Muy bien, sus 4 lados son iguales. Si esto ¿Tienen vale nubecita, 4 lados son iguales? muy bien, esto va a ser nubecita. Acá está, mira, 4 lados iguales. Esto va a ser nubecita y esto también nubecita. Entonces, si sus 4 lados son iguales, es un ejemplo. Imaginemos que no tienes el 3x más 6 y el 4x menos 8. Imaginemos que no existe. Como tú me dices que es un cuadrado, si esto vale m, ¿cuánto vale ps? M. M. PQ, profesor. muy bien, PQ, M. M, muy bien. Y QR, M. M. Entonces son iguales. M. Entonces, muy bien. Entonces, yo te hice un ejemplo. Ahora, ahí analiza. Algunos ya lo sacaron ya. Entonces, analicemos. Como es un cuadrado, si esto vale 4x menos 8, ¿cuánto vale este lado? 4x menos 8. Muy bien, esto vale 4x menos 8. ¿Cuánto vale este lado? 3x más 6. No, no, no. 3x menos. No. Imaginemos que no hiciste el 3x más 6. Imaginemos, ¿cuánto es? 4x menos 8. 4x Bien, menos 8. 4x menos 8. Muy bien. ¿Cuánto vale este lado? Imaginemos. 4x menos 8. Muy bien. 4x menos 8. 4x menos 8. Entonces nos damos cuenta, ahí tú tienes que aprender a resolver problemas, plantear el problema. Entonces acá decimos que 4x menos 8, ¿a qué es igual? ¿Se dieron cuenta? Es igual a ¿A qué es igual? No te escuché bien. X. No, ¿dónde veo A X? X. Yo no veo X solita, fíjate bien. ¿A qué es igual? A 360. A 3x. No. 3x, muy bien, 3x Más 6. más 6. Chicos, todos los lados son iguales. Entonces, ese 3x más 6 es igual a 4x menos 8. Son iguales y por eso tienes que aprender a plantear problemas. Entonces, resuelve esta operación. Entonces, este 3x ya sabes a qué pasa al otro lado. ¿Cuánto es el resultado? Con este X, muy bien. Este 8, ¿sabes a qué pasa al otro lado? ¿Cuánto es el resultado? 14. 14, muy bien, porque está restando, pasa al otro Porque lado. vas a sumar. Muy bien, pasa a sumar, entonces decimos que X vale 14. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 5. Siempre cuando tengas este tipo de problemas, espero que nunca te olvides, ¿ya? Este tipo de problema, si te pide calcular, si te dice que es un cuadrado, recuerda que este lado siempre va a ser igual al otro lado. Va a ser igual a este lado, va a ser igual a este lado. Por lo tanto, estos dos lados que ves ahí, siempre se va a igualar. Nada más. Por eso lo estoy igualando. Siguiente problema. Acá lo tienes. Problema ¿Profesor, número... lo puedo tomar captura? Ya, a ver. Acá está la 1, por si acaso toman en captura lo que estaba diciendo. Ahí lo tienes. Me avisas, por favor. ¿Ya? Sí, profesor. Ya, ok, Valentina. Acá está la 2. Ya está, profesor. Ya. Ahí está la 3, Valentina, valiente. Ya está, profesor.
Acá está la 4 y la 5. ¿Listo? Sí, profe. Ya. Entonces continuamos. Vamos a ver el siguiente problema, problema número 6. Acá está. A ver, te dice que, si usted lo lee en el problema, te dice que MNRS es un rombo. Ya tú ya tienes de conocimiento a qué se habla el rombo. Te pide calcular el perímetro. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es perímetro? ¿Qué La entienden? medida de sus lados. Ya, pero la medida de sus lados, no me queda muy claro. A ver, por ahí alguien le puede ayudar. ¿Qué es perímetro? La igualdad de sus lados. La igualdad. No, no. De todos sus lados. Excelente, Fabiana. Muy bien. El perímetro, cuando un problema te pide perímetro, es la suma de todos sus lados de la figura. O sea, si tú encuentras este lado, tienes que sumar con el otro lado. Tienes que sumar con el otro lado y tienes que sumar con el otro lado. O sea, los 4 lados los tienes que sumar. Ese es perímetro. Recuerda que perímetro es la suma de todos sus lados de la figura. Ahora, pero como es un rombo, tú sabes que la teoría que en un rombo, sus 4 lados, ¿qué son? ¿Qué son? Jóvenes. Son iguales. Son iguales. Si tú encuentras un lado, ya encontraste los demás lados porque son iguales. Entonces necesariamente tienes que encontrar un lado. Pero mira, si tú te das cuenta, como son iguales, tú me has dicho que son iguales, estos dos lados de nubecita azul, ¿qué le tengo que hacer a estos dos? ¿Sumar? Igualarlos. Igualarlo. Tienes que igualar, porque son iguales, entonces lo tenemos que igualar, no lo tenemos que sumar, cuidado. Entonces lo vamos a igualar. Decir que 2x menos 5 lo tenemos que igualar a x más 3. Ahí lo tienes. Ahora, tienes que resolver esta ecuación. Este x, ¿sabes qué está haciendo? ¿A qué pasa al otro lado con el 2x? ¿A qué pasa? Restar. ¿Cuánto es la resta? X. X, ahí lo tienes. Es igual. Este 5, ¿sabes lo que está haciendo este 5? Observa. ¿A qué pasa con el 3? ¿A qué pasa con el 3, chicos? Restar. ¿Qué está haciendo este 5, por favor? Sumar. Está restando, pasa al otro lado con el 3, ¿a qué? ¿A qué pasa? A sumar. Pasa a sumar, no pasa a restar, señorita. Tienes que fijarte, si está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Y cuánto es la suma? Profesor, es igual a 8. 8. 8. Pero ojo, esto no es tu respuesta. Muy bien. Ahora, ¿alguien me puede decir, por ahí un bravo que le gusta reemplazar por ahí? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la nubecita azul? 4. Piensa bien. Piensa bien. Yo sé que tú puedes más. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la nubecita azul del gráfico que ves ahí en problema? 8. ¿Cuál, profesor? El 2x menos 8, 5 profesor. y No el sé, x. cualquiera. 8, 8, profesor. No me secciones. Vamos a reemplazar, profe. Quiero Profe, cuánto ¿cuál vale. nubecita? Hay dos números. Pero cualquiera, porque, oye, mi estimado, si ¿X son más 3? iguales, ¿X más entonces, 3? pero ¿cuánto vale? Pues yo quiero saber cuánto vale. 8 más 3. ¿Cuánto es? 11. Más 11. 11 o 12. 11. 11. Es 11. 11, muy bien. No vale 8, X vale 8. Entonces te pedí la nubecita anaranjada, azul. Sería 8 más 3 es 11. Pero profesor, y acá, compruébalo pues. 2 por 8 es 16, menos 5 no viene a ser 11. Como es un rombo, esto, ¿cuánto vale de acá? 11. 11, muy bien. El de acá, 11. 11. Ahí está, ya encontraste los 4 lados. Y por eso te dije, si tú encuentras un lado, los 3 lados van a ser iguales.
Entonces, decimos que el perímetro es la suma de todos sus lados de 11. Es 44. Muy bien, solamente multiplicas 11 por 4, creo, ¿no? Porque no Sí, vas a hacer, porque tienen 4 lados. claro, porque no vas a hacer sumar 11 más 11 más 11 más 11 más 11. Agarras el 11 y lo multiplicas por 4. Multiplicas por 4. Porque es 4 lados, pues, por lo tanto... Profesor, solamente se reemplaza el 8 que vale X más 3, ¿verdad? Sí, solamente lo estamos reemplazando. Y eso han hecho el reemplazo en RM, creo. Operadores. ¿O no? No me acuerdo bien que han hecho operadores. ¿Ya? Ahí está. Mira, ¿y quién es el problema número 6? No está difícil, está fácil. Solamente es practicar. Ya le he dicho, ya tienen que practicar, resolver 2, 3 problemas diarios, así como practicando. Después ya te pones a jugar, tú haces en tu casa, tus labores. Siguiente, la 7. A ver, analiza. ¿Qué figura es STVU? Es un Trapecio. romboide. Trapecio. Presento al trapecio. Este es un trapecio. Así es un trapecio. Te lo presento. Es un romboide, pero Es un echado. romboide. O si no llamado, otro nombre del romboide. ¿Tiene otro nombre? Trapecio rectángulo. Un cuadrilátero. No. Paralelogramo. Exacto. Es un paralelogramo. Romboide es igual a decir que es un paralelogramo. Por si acaso. ¿Ya? Entonces, en un paralelogramo vamos a recordar la teoría, lo que hablamos arriba. Un ratito, voy a retroceder. Acá está. Observa la teoría del paralelogramo. En un paralelogramo, sus ángulos, observa solamente sus ángulos. Nada más ángulos, que lo voy a borrar, y acá está. ¿Qué ángulos son iguales en un paralelogramo? Ángulos, no lados, ángulos. ¿Qué ángulo es igual? A con C y B Muy con bien, muy bien. ¿Te das cuenta que el ángulo A, este ángulo es igual con el ángulo C? Lo llamamos alfa y alfa. ¿Qué más? Otro ángulo Ángulo igual. B es igual con B D. con D es igual profe. a Muy AC. bien. ¿No? ¿B a C? No. El B a ángulo, D. BD, profe, muy bien, BD. B. El ángulo B es igual al ángulo D. Ahí está. También cumple que la Vea. suma de alfa más teta, no te distraigas, ese es igual, y ahí si ve, baja el volumen de la tele, que alfa más teta, ese es igual a 180 grados. Nada más. Que la suma de estos dos, o la suma de estos dos, suman 180 grados. Entonces nos vamos ahora sí al problema, ya hemos recordado. Entonces nos vamos al problemita. Acá está. En un paralelogramo STVU, el ángulo C, ¿con quién es igual el ángulo C, por favor? C con B, B2. T con V. V, ¿C se con dice V. Entonces, el ángulo C, ¿con quién es igual? Con V. El ángulo Con S debe V. ser igual con el ángulo V. Muy bien, entonces decimos que 46, ¿con quién lo tenemos que igualar? 40 va a ser igual a 2x más 6. 2x más 6, no te pierdas. Este 6 que ves acá, que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? Restar. Restando. ¿Cuánto es la resta para ustedes? 40. 40. 40 es 40. igual, muy bien, a 2x. No te distraigas. X, ¿a qué es igual? 20. 20. Muy bien, 20. Y esa es tu respuesta. Ahí lo tienes. Muy bien, sale 20. Tómale captura, por favor. Si se corta el Zoom, por favor, ingresan otra vez para terminar los problemas. Profesor, tengo una pregunta. Ya, ¿cuál es tu pregunta? Dime. Y la T y la U no tienen nada en común, ¿no? De resolver. Sí, la T, sí,
el ángulo T y el ángulo U también son iguales, pero distintos al ángulo S y al ángulo V. Son ya. distintos.